os pongo un poco en contexto. Ahora mismo estamos todos en una clase del curso de nivel 2 de entrenadores. ¿Qué es lo que hemos hecho? Por la temática que se iba a tratar y sobre todo por la persona que iba a ser la clase, que iba a dar la clase, nos parecía muy interesante y bastante bueno intentar abrir esta sesión a todos los entrenadores que quisierais venir. Entonces esto realmente es una clase del curso de entrenadores de nivel 2, que ya aprovecho para el que haya hecho el nivel 1, es un curso que está bastante bien, pues os queréis apuntar en marzo del año que viene. Y vamos a tratar un tema que bueno, como ahora os explicarán, cada vez está teniendo más trascendencia en el juego, y nos parece muy interesante que acercar este tema al mayor número posible de entrenadores en Madrid. Entonces, vamos a trabajar las transiciones cuando recuperamos la pelota, los contraataques, ¿vale? Y se va a encargar Juncker, que bueno, le conocéis de sobra, entrenador del recién ascendido Pozuelo Rugby Unión, de vuelta con la Federación Española, y aunque ha trabajado mucho con la Federación de Madrid y aunque lleve mucho tiempo sin hacer cosas con nosotros, siempre es un lujo poder contar con él, y esperemos, bueno, no, me apuntan por atrás que no es tanto lujo, pero esperemos que podamos colaborar y que pueda venir muchas más veces a Alfonso. He dicho toda la verdad, Alfonso, excepto esto de la Federación de Madrid, como bien dice el presidente, es el único sitio que me han cesado. Un poco de resquemor con la Federación de Madrid, pero no pasa nada. Creo que en algún momento podría volver atrás. El tema personal va muy bien, el tema profesional ya. Bueno, pues como decía Alfonso, pues creo que el tema de las transiciones, aparte de contextualizar un poco en vuestro curso de entrenador, del nivel 2, etcétera, creo que es un tema, a mí me parece que es apasionante y es un poco, le queremos dar o queremos compartir con vosotros un poco una visión un poco más general, ya no solo incluso del rugby, sino un poco de tendencia del deporte actual, hacia dónde creemos que va, y creemos que las transiciones dentro de toda la metodología de este deporte y de todos al final, pues está cogiendo un poco de vigor y de importancia, ¿vale? Entonces, yo vengo a compartir una tarde con vosotros, seguro que cosas que me contéis, seguro que serán interesantes, y si os puedo ayudar en cómo enlazar y cómo, creo que los cursos además es una situación interesante que seguro que lo tenéis en la cabeza, y de alguna manera os podemos ayudar a cómo dirigir los entrenamientos, en las sesiones y demás. Entonces, bueno, vamos a empezar. Bueno, en principio, un tema teórico que nos dice todo el tema de la metodología y toda la enseñanza, existen 4 momentos del juego, ¿vale? 4 momentos del juego, la fase ofensiva y la fase defensiva siempre es lo que parece que hemos estado dando la importancia, lo típico de cuando vamos al ataque, pues vamos a hacer ataque o vamos a hacer defensa, y aquí las transiciones ya no solo era un tema de existen, pero bueno, es algo que pasa entre los martes y los miércoles que hacemos ataque, los jueves y los viernes hacemos defensa, ¿de acuerdo? Eso en una concepción clásica está muy bien y es una situación interesante, pero probablemente en estas situaciones de transición ataque-defensa, defensa-ataque, pasan muchas cosas, pasan muchos momentos, pasan unas situaciones que vamos a intentar contextualizar y que podéis trabajar, porque al final del juego, en el juego hay mucha situación de poder de este momento, y mucha posibilidad que creemos además que para el jugador y la jugadora española podemos sacarle partido. La fase ofensiva, nosotros definimos que la fase ofensiva es que tengo el balón, y la defensiva es que la tiene el rival. A mí no me gusta ser muy teórico, entonces podríamos definir si la situación del campo, etcétera, pero creo que esto así sí que nos enteramos todos. Hay muchas veces que nos perdemos en metalenguajes complicados, y eso creo que al final, si tú tienes el balón, para nosotros estás atacando, y si lo tienes el rival, estás defendiendo, ¿vale? Hay una cosa interesante, que la fase defensiva, muchos entrenadores ahora están poniendo, Farrell es un ejemplo, en el que habla como objetivo claro de la fase defensiva, uno de los objetivos es el turnover. O sea, tú no defiendes para nada, o sea, porque sí, tú no haces voy a hacer 25 fases defensivas. Yo estoy pensando en la transición inmediatamente. Yo trabajo sobre la defensa con un objetivo claro, que es el turnover. No es una cosa que, como el jueves se trabaja defensa, yo trabajaré el ataque. No, yo trabajo para que de la defensa rápidamente salga la defensa.
¿Y por qué es importante? ¿Por qué creemos que al final está cogiendo tanta importancia y os vamos a intentar convencer que lo trabajéis mucho? Insisto, como concepción que lo empiezan a tener todos los deportes y todos los equipos, y porque creemos que para el fútbol español la forma, o por lo menos la categoría o la forma de jugar y sobre todo la tipología del jugador español, la jugadora española, todo este juego o esta situación del juego, la transición, si la dominamos, podemos tener una situación favorable. Luego os intento defender que sí y admito críticas o situaciones diferentes. Hay una situación que es el profesionalismo, hablamos de deporte en general, ¿vale? El profesionalismo al final ha creado pues, muchas cosas buenas, casi todas, ¿vale? Otras podríamos decir que no, pero sí que ha dado ha tenido una situación concreta de desarrollo del deporte en cuanto a lo conceptual del trabajo, la metodología, etc. Primero hay análisis de rivales, o sea, absolutamente, si comparamos con el deporte de los años 50, si comparamos el fútbol de Di Stéfano que salían ahí y cuando les ponían un vídeo, si acaso, bueno, un vídeo, les contaba un ojeador que casaba y tal, pues bueno, era aquello, pero ahora el análisis es totalmente exhaustivo, con lo cual todas las situaciones ordenadas que hablaremos después, todos los sistemas de juego, por decirlo al principio un poco, están conocidos y están trabajados por los entrenadores y eso tiene una afección al juego, que ahora veremos. La condición física ha salido o ha mejorado de forma exponencial y Stéfano no podría jugar ahora, no sería el rey del fútbol ahora cuando tenía tripita y la camiseta por fuera, etc. ¿Qué es lo que pasa ahora? Tienes un análisis del rival exhaustivo y tienes una defensa que puede defender durante mucho tiempo y que puede, además, que sabe cómo jugar al ataque y que tiene una posibilidad de estar trabajando sobre el ataque durante más tiempo del que conocíamos. Y ha habido un camino muy claro en todo el deporte, creemos, de un camino en lo que antes solo eran respuestas tácticas a muchas respuestas estratégicas. El año pasado, cuando subimos a jugar contra Becho, tuve la oportunidad de sentarme con los antiguos del Becho, con Fabichín, con compañía, y me decía, lo que hacéis ahora, John, que es una gilipollez con el tema de las zonas, de los objetivos, en qué zona amarilla, los colores, todo perfectamente estratégico, de dónde, si estáis en 22, chutáis, si no ponéis un pie aquí. Nosotros salíamos y directamente veíamos qué íbamos a hacer, eran respuestas tácticas totalmente. El rival, pues nos acordábamos de cómo jugó la del año pasado o cómo jugó la anterior, pero todo eran respuestas tácticas. Le llegaba el balón, veía qué tenía que hacer y en toma de decisiones constantes. Situaciones estratégicas, bueno, nosotros, ahora que tenemos más o menos todos, habéis visto que teníamos hace 20 años y las propuestas estratégicas iban con relación al deporte. El fútbol era igual, o sea, aquí salían y bueno, había sistemas de juego, pero eran sistemas muy libres y dependían mucho de la calidad del jugador y de la jugadora. Ahora es al revés, todo este nivel de análisis, de profesionalismo de todo el entorno, de la condición física, provoca que todo el mundo se conozca absolutamente, que todo el mundo que sepa lo que va a hacer todo el mundo, y eso ha hecho que el deporte haya cambiado absolutamente. Para ir definiendo un poco por qué creemos que al final la transición es importante en todos los deportes, en toda esta situación, pues probablemente es el único halo de libertad que existe, ¿vale? Ya habéis oído sobre los deportes, es importante, incluso el fútbol, que es pionero sobre muchas cosas, que trabajan rápidamente en recuperación de balón, en transición rápida. El baloncesto, en el contraataque, es donde encuentran los entornos de ventajas. Es una situación por fin es el único sitio que probablemente no se puede definir al principio, no seguro que no se va a tener definido, y sí que provoca una definición táctica o que hace que el jugador y la jugadora busquen soluciones tácticas que no pueden controlar. No es tan así, al final hay una cierta estructura dentro del desorden que también te permite avanzarlo, pero efectivamente es el único sitio ahora que en el deporte es un poco antiguo, es una situación de lo que trabajábamos antes, podíamos tener una situación de ahora. Como el deporte al final, yo creo, todo el mundo cree que es un tema cíclico, al final ahora hay mucho trabajo estratégico, mucho más que el trabajo táctico que había, probablemente los que cambien el deporte sean el que en este contexto estratégico tan importante, tan de análisis, tan de todo predeterminado, el primero que dé con la tecla de buscar soluciones
tácticas y de hacer que el jugador pueda solucionar y salirse de los sistemas dentro de un contexto, probablemente se cambie de poco. ¿Eso qué significa? ¿Que ahora cada uno puede ser la ley? No. Es dentro del contexto de lo que hay, de lo que es el deporte, el que logre encontrar esa situación, yo creo que podrá tener una situación de ventaja con respecto a los demás. Ahora, ¿dónde es el entorno que creemos que puede ser? En las transiciones. En las transiciones es un halo de libertad y por eso creemos que es importante. Porque al final todos los deportes lo que buscan superioridades, ¿no? Pues al final el baloncesto busca un 3 contra 2, el fútbol termina en un 2 contra 1, en el rugby termina en un 2 contra 1, y para eso la idea es buscar un espacio, es buscar una situación de buscar un espacio donde puedo encontrar la superioridad. Y al final el tema se reduce en eso. La defensa tiene que encontrar, cerrar todos los espacios para que todo el rato no haya superioridades y el ataque no tenga superioridades. Y todo esto, incluso, bueno, nosotros denostamos mucho el fútbol por muchas cosas que creo que al final van contra nosotros porque yo creo finalmente que al final el fútbol, por fin, todo el dinero que tiene está invirtiendo mucho en tema de metodología de entrenamiento y creo que los entrenadores de fútbol deberíamos aprender un poco de los sistemas del fútbol, sobre todo pues, con buenos medios, pues efectivamente están trabajando bien y están creando tendencias, sobre todo los entrenadores españoles. Y por ejemplo en las transiciones podríamos haber hablado, pues yo que sé, pues, de sistemas de equipos claramente que trabajan sobre la transición, pues el tipo, pues yo que sé, el Real Madrid, el balón, contraataque, transición rápida. Pero incluso podemos hablar del ADN del Barça, o sea, el que habla de la posesión absoluta, del tiki-taka, de balón, etcétera, etcétera, habla de la posesión, pero también habla de la transición. Y vamos a ver si... Voy a poner un vídeo de Xavi, a ver si os parece interesante. A ver si os suena un poco lo que estamos haciendo. Pues no lo sé, a ver, yo me he nutrido mucho de Guardiola y de Luis Enrique. De hecho, son dos referencias para mí espectaculares. Les considero hoy en día, pues si no están entre los 3, entre los 5 mejores entrenadores del mundo, sin ninguna duda. Y a partir de ahí, pues a mí me gusta controlar el juego, dominarlo con el balón. Pero si hay el espacio generado, como el Sevilla dejaba mucho espacio en la espalda de defensa, es aprovechar el espacio. Al final ya lo hacíamos con el Barça de Guardiola. Recuerdo un gol de Henry en el Bernabéu, que le doy un balón yo, que al final es el partido 2-6, que el espacio ya está generado y es una transición nuestra, ¿no? Y es el Barça de Guardiola. También hacíamos transiciones con el Barça de Guardiola. Lo que pasa es que igual ya el rival antes esperaba más, ahora el fútbol moderno, la mayoría te apretan arriba, te hacen un mano a mano y el espacio ya está generado a la espalda de la defensa contraria, como el gol de Rafinha primero, ¿no? Al final es robo de balón, transición, 1 contra 1, 2 man, pues tenemos que aprovechar eso. ¿Eso es ADN Barça? Es ADN Barça. Claro que es ADN Barça. Es aprovechar el espacio. Al final tenemos que generar superioridades para generar espacios. Pero si el espacio ya te lo ha dado al contrario, no vamos a volver atrás, ¿no? Vamos a aprovechar ese espacio que se genera. Entonces, bueno, sí, a lo mejor el Barça de Luis Enrique era más con Neymar, Messi, Suárez, sí, pero las dos cosas son buenas, es fútbol. Es el fútbol moderno, es como jugar al contrario, al final te adaptas un poco a generar espacios para potenciar tus virtudes, ¿no? ¿Cómo le vas a decir a Osman que frene en ese momento? Si tiene una velocidad espectacular para generar ocasiones de o Rafinha o el mismo Pedri. Si al final, o Ferran Torres o Ansu, si al final el espacio está generado, hay que aprovecharlo, es eso, el fútbol es eso. Bueno, yo creo que el deporte es eso. Hay una cosa que dice interesante, que dice, una vez sabiendo que el ADN del Barça es la posesión, por la posesión mueve el balón, dice, si recupera el balón, ¿qué voy a hacer? ¿Volver atrás? Si al final voy a recuperar el balón y va a haber una situación, va a haber un espacio ahí, con lo cual voy a aprovecharlo, voy a trabajar sobre esa situación. En el rugby, y si haces una analogía igual, podemos estar, ¿cuántas veces hemos hecho entrenamientos de ataque en el cual estés diciendo
ay, tranquilos, vamos a construir, vamos a y dedicamos 65 minutos a construir una fase, otra fase, otra fase, y realmente la peligrosa es cuando se le cae el balón al otro equipo y le dices, paramos, volvemos otra vez atrás. Resulta que podéis haber construido sobre esa recuperación, el Xavi, ahí está el balón, ¿qué hacemos? ¿Volvemos atrás? En eso tenemos que darle una vuelta porque todos los deportes están viendo eso, sea lo de libertad, le da la transición y esa es una acción que posiblemente es la única que no pueden medir las defensas. ¿Vale? Yo soy de Madrid, pero bueno, esa acción. Pues seguir. Podemos hablar de dos tipos de juego dentro del entorno que estamos hablando. Uno que sería el juego estructurado, que va un poco lo que siempre estamos hablando de las fases, de preparar, de trabajar sobre el ataque, sobre lanzamientos o armas que llaman los argentinos, o lanzamientos, etc. En las situaciones en las que todo el mundo sabe lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y hay una disposición completamente prefijada, etcétera, etcétera. Y hay otro tipo de juego que algunos le llaman desestructurado, tiene una cierta estructura, o yo prefiero llamarlo juego de adaptación, porque al final es un juego que aparece y a partir de ahí te tienes que adaptar sobre las situaciones en las que es un juego que llamaremos un poco más de errores que de situaciones fijas y que creo que esa situación es interesante. Esto sería muchas variables estratégicas, es decir, esto no, el rugby va a seguir con los parámetros que tenemos. Va a haber variables estratégicas, vas a tener que volver a analizarte aquí, a derivar, vas a tener que tener una estrategia, un plan de juego, son situaciones, unas armas de desequilibrio, ¿vale? Pero también tienes que trabajar en las variables tácticas cuando aparezca este juego de adaptación. Cuando aparezca, muchos dicen que al final lo que es el rugby, aparezca al final el pequeño caos, la situación en la que nadie sabe que hay una situación fija, una situación estable, y a partir de ahí, cómo reaccionamos, dónde aparece el jugador que ya no le han dicho qué tiene que hacer, tiene los principios del juego que puede hacer o que puede poner en situación, y a partir de ahí, sobre su toma de decisiones, decidir y estar en ese tiempo. ¿Vale? Estamos hablando mucho de la posesión, ¿vale? Porque cuando hemos hablado de por qué le hemos dado valor a la transición, hemos empezado a hablar de qué pasaba con la posesión, ¿vale? Y aquí hay dos aspectos. ¿Cómo medían o cómo empezaban a medir los análisis de los equipos, qué hacían sobre la situación del análisis ofensivo, del juego ordenado? Al principio medían sobre, y eso seguro que lo habéis visto vosotros, la cantidad de juego real ofensivo. ¿Cuánto tiempo ha tenido mi equipo el balón en ataque? 2 minutos 30. El bowling play este que hablan, ¿vale? Entonces, las últimas tendencias ya no solo hablan del bowling play, no hablan de decir, he tenido el balón 3 minutos. Hablan de bowling play efectivo, es decir, porque si tú estás hablando, vuelvo al tipicaca de Guardiola, para moverla, si estás moviendo el balón 3 minutos de un lado para otro, está muy bien para ganar las estadísticas. Pero si no avanzas, por ejemplo, no vale para nada. Es más, hay un componente físico que la defensa, si tú te estás moviendo, estás haciendo 20 fases, la defensa cada vez está mejor, cada fase que pasa, la defensa está mucho más asentada, más arriba, normalmente ahora hay son defensas de 13 jugadores, y aquí están esperando que al final hagas una fase más, que pierdan más jugadores, por lo cual, ese momento de transición encuentras equipos cansados, descolocados en absolutamente y con muchas posibilidades. Por lo cual, todo esto está viendo o está promoviendo una situación de vamos a analizar qué posesión es importante o qué posesión quiero tener. Posesión por tener posesión, realmente lo que quiero es tener una posesión efectiva. ¿Cómo lo puedo medir? Pues algunos lo miden por los metros que avanzan, otros por la relación, pero que sepáis que estos parámetros de posesión, esta situación cuando hablábamos del momento ofensivo, pensadlo cuando lo trabajéis. Lo de trabajar 20 fases, pues trabajar 20 fases para que no salga 10 lanzamientos, para que el juego ordenado salga de puta madre. Nosotros tenemos como orden encomendada como entrenadores y como garantes del juego en que tú tienes que hacer lo más efectivo, lo más parecido al juego. Y el juego no es una competición de hacer 20 o 25 fases, es provocar desequilibrios. ¿Vale?
crear, como ha dicho Xavi, buscar los espacios es una superioridad. Y aquí la posesión empieza a tener una situación complicada sobre ese uso. Y también tenéis que ver el origen de dónde están viniendo los ensayos, ¿vale? Sobre este origen hay uno sobre los lanzamientos. ¿Por qué? Porque al final el lanzamiento tiene una ventaja primera. La primera ventaja que existe, que tú sabes desde Tuch y Dembélé, hay un lado débil sobre la defensa que se te va a salir de la mano, ¿de acuerdo? De dónde introduces el balón, ya hay una ventaja. La fractura entre la Tuch y los 3/4 también es una ventaja. Es decir, hay una situación de ventaja que el lanzamiento, por definición, te lo provoca. Y eso sí que provoca que de los lanzamientos hay muchos ensayos últimamente. Y hay muchos ensayos con acciones de 3 o más fases. No hay muchos ensayos con acciones de 10 fases. Son los más bonitos, son los más espectaculares, son los que salen de los highlights de todo el mundo, pero no hay muchos ensayos. No hay muchos ensayos sobre eso. Entonces, yo digo, si al final resulta que las defensas, cada vez que nos trabajan, están mejor trabajadas de forma analítica, de forma física, y al final me están diciendo que los datos sobre estas situaciones de métodos ensayos aquí, me estáis dando un poco también la razón que aparte del tema conceptual es importante trabajar la transición, que es una situación de pocas fases, de poco esfuerzo, de equipos cansados, que puede aprovechar equipos cansados y sin poca estructura. Bueno. Bien, hasta aquí, fue muy rápido. Pues estoy intentando enamorar de la transición, ¿no? Porque al final creo que es el entorno que le tenemos que dar mucha vuelta, ¿vale? Yo hemos trabajado durante mucho tiempo y yo el primero y todo el mundo ha cometido los errores, que lo que quiero es dame el sistema de juego. Muy bien. Y dame las armas que vas a utilizar. Sí, yo no digo que no hay que utilizarlas, yo digo que hay que utilizarlo, es uno de los 4 momentos. Entonces creo que hay que utilizarlo sobre varias cosas y creo que al final al menos tiene la misma importancia que el juego. Por eso es un poco que estoy dando pequeños inputs y pequeños estímulos para convenceros de que utilicéis y que analicéis así. Y bueno, vamos ahora a contextualizar un poco cuántos tipos de transiciones. Nosotros vamos a trabajar a día de hoy sobre unas cuantas, no sobre qué. Hay de ataque-defensa y defensa-ataque. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre defensa-ataque, ¿de acuerdo? Recuperamos el valor y no podemos jugar, ¿vale? Y hay 2 tipos vendrían de un origen de dos formas recuperamos el balón. Uno con el uso al pie, ¿de acuerdo? El otro equipo te doy el balón y a partir de ese balón es una recuperación del balón desde un pie, o en el breakdown, que pierde el balón, ¿de acuerdo? En el uso al pie habría 3 formas de doy el balón. Una más en relación con un poco con el pie de ocupación, es decir, yo te doy el balón, te da el equipo contra el balón y a partir de ahí se genera el contraataque clásico en tercera cortina en el cual empiezan a jugar, y hoy no lo veremos. La segunda, un pie presión, el típico pie presión, entrada de presión, la caja del 9 sobre una situación estratégica, que yo te voy a dar un balón, pero para que salimos de una situación de estabilidad en cuanto al ataque y la defensa y de igualdad, y te voy a intentar que esa situación de igualdad la tenga 20 metros más para allá, ¿de acuerdo? Con lo cual estamos aquí, estamos igualados a la defensa y al ataque, pero ahora te voy a mandar a que esa situación de igualdad la tenga 20 metros para allá. Y la tercera, que esa sí que la vamos a ver hoy, es que ahora los equipos buscan una situación de transición. Es decir, estoy jugando, entiendo que al final empiezo a tener muchos balones lentos, entiendo que no es un bowling play efectivo, entiendo que como siga haciendo la fase va a haber un error y me la van a quitar. Entonces busco un movimiento en el cual voy a mandar un balón que sé que va a haber una transición, va a haber una lucha y va a haber una lucha con superioridad. ¿De acuerdo? Es decir, luego lo vais a ver. Entiendo que hay una situación de totalmente parón de momento, en que no encontramos superioridad, y alguien del equipo decide que antes de tener el balón, mete un balón normalmente, un balón al pie, en un sitio que sé que va a caer, y en ese sitio va a haber más jugadores nuestros que va a provocar una recuperación y a partir de ahí provocar la transición. Y luego sobre el breakdown, pues puede ser de 3 maneras. Una sobre la lucha, puede ser una lucha que se la quiten arriba
se la quiten en el suelo, sobre un contraataque, por un error, se le cae el balón y a partir de ahí recuperan, o sobre el golpe de castigo. ¿Vale? Esto es importante porque la propuesta que os voy a hacer de cómo trabajar va a depender mucho si la recuperación es de una manera u otra. ¿Vale? Pues no es lo mismo que yo recoja el balón directamente de un error que me la dé a que me tenga que tirar el balón. ¿Vale? O que pueda sacar el golpe de castigo. ¿Vale? Entonces, como 3 hitos importantes al principio de la transición de ofensiva, lo primero es que deberíamos crear una alerta a los jugadores, en mi opinión, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final nos acaban de decir que es una fase de libertad, 1. 2, de superioridad. 3, que la tenemos que rápidamente utilizar. Entonces tenéis que estar preparados a vuestros jugadores de cuando haya una recuperación, que alerta. Llegamos, hay una recuperación, vamos a jugar sobre ella. Y para eso tiene que haber una reacción de todo el equipo. Es decir, hemos pasado de un momento a otro, no puede decir segundo 4, segundo 5, no, hay un cambio absoluto porque vais a ver que el tiempo de la transición es muy corto si no se utiliza. ¿Vale? Por lo cual, lo primero es esa alerta. Segundo, tenéis que hacer que todo el equipo escanee qué ha pasado. Es decir, dónde están las amenazas de la recuperación, dónde recupero el balón, qué tipo de recuperación he hecho, etc. A partir de ahí, la comunicación de los jugadores. Vais a ver luego qué tipo de jugadores o dónde los jugadores tienen que meter las comunicaciones. Pero una vez que recuperamos un balón, se abren varios escenarios. ¿Vale? ¿De dónde está el espacio? Es posible que el equipo se cierre y tengamos el espacio fuera, es posible que el equipo vaya adelante y el equipo se vaya atrás, etcétera, etcétera. Con lo cual, el que recupera el balón no sabe dónde están los espacios. Tiene que haber comunicación tanto de los jugadores cercanos o de los jugadores externos, ¿de acuerdo? Y actuar. Es importante saber que este momento es un momento que no puede tener 20 fases. Podría tenerlo, pero normalmente no lo tiene. Esa ventaja que te lo da directamente la recuperación, hay que mantenerlo. Una vez que hemos agarrado el momento, no hay que soltarlo. Hay que seguir sobre esa ventaja. Porque si nos paran, se terminó la transición. Hay una fase ordenada o lo hemos perdido. Y cuando empieza la fase ordenada, pues tenemos los parámetros de los antiguos, pero la fase acaba de terminar. Por eso hay que actuar constantemente para que eso no se pare. ¿Eso cuántas fases son? El dicho nos dice que 3. ¿Eso significa no ir al suelo? Pues no, posiblemente puedas pasar por el suelo, pero sí que tenga una sensación de que al final tienes que mantener ese momento. ¿Cómo mantienes ese momento? ¿Cómo mantienes esa ventaja? ¿Cómo puedes mantenerte en la fase de transición y no pasar al juego ordenado? Pues mientras la defensa no se ordene. Si logras que la defensa no se pueda ordenar, lo típico que es defensa para atrás, buscando cerrar los huecos, esa es una fase de transición. Y en cuanto ya la defensa pare, se organiza otra vez de nuevo, estén preparados todas las situaciones, se termina la fase de transición. Se termina la libertad. Volvemos otra vez al tema de la injusticia del juego. Factores de la transición. El tipo de recuperación. Sí que os digo, es diferente y me vais a entender. Si es depende cómo tengamos ese valor, podemos preaccionar antes que no. Es decir, si hay una situación de golpe de castigo, es de puta madre porque podemos sacar rápido, podemos elegir cómo vamos a trabajar. Si recuperamos arriba, vamos a ver qué lucha vamos a tener, qué situación vamos a tener. No solo va a depender el tipo de recuperación en la velocidad en la puesta en juego, sino el tema de la comunicación. Es decir, si yo tengo un balón que directamente me da al contrario, la comunicación del primer apoyo es mucho más fácil porque tiene muchas más opciones, porque el recuperador no tiene que hacer ningún trabajo. Otra cosa es que el recuperador tenga que irse al suelo, que esté luchando, que no sabemos cómo, que tenga que generar avance. Todas esas variables va a hacer que el primer apoyo, la comunicación del primer apoyo, no sea tan rápida porque va a depender de cómo salimos de esa recuperación. Por eso es importante, cuando hagáis una tarea de transición ofensiva, modificar esas situaciones. O sea, yo trabajo sobre distintas variables de cómo recuperar, porque son diferentes, no solo porque sea más divertida la actividad, sino porque es diferente una transición, un balón que te viene aquí arriba, o un balón que de la bola. La comunicación, para mí, fundamental, el primero,
el jugador que está en el entorno, si no está en el axial, el jugador que está a la recuperación. Es el primero que le va a dar la primera orden y le va a poder marcar sobre todo dos cosas. Una, puede tener que generar avance, ¿vale? O puede incluso transformar el juego rápido. Eso para empezar, para que al final, que al principio arranque la transición. Si el primer jugador cercano no le da la información correcta, que puede ser seguir atacando en el mismo canal de continuidad, o puede ser que genere un poco de avance, o puede ser directamente transforme. Si el primer jugador difícil no le da comunicación, esa transición va a arrancar tarde, y sabemos que se arranca tarde, y luego los canales exteriores para identificar. ¿Dónde jugar? Probablemente os han dicho, balón recuperado, 2 pases y fuera, ¿no? Lo he oído muchas veces, ¿no? Estos axiomas que tenemos en los entrenamientos, que los entrenadores que lo hemos hecho en vídeo. Pues es posible, pero es que hay 1000 sitios donde podemos jugar, bueno, 1000 sitios nosotros, ¿vale? Para mí, puedes jugar en la misma recuperación, porque ¿qué hace la defensa? ¿Qué hace una defensa? ¿Cómo está la defensa? Imaginaos que recuperamos ultra. ¿Cómo está el ataque? Aquí, ¿no? Recuperamos sobre un balón cercano, aquí, muy rápido. ¿Dónde hay el primer hueco? Cerca del punto de encuentro. Por lo cual, esta situación de jugar el cerca del punto de encuentro es interesante, al menos de detectar. Una vez que lo detectemos, vemos que tal. Que la defensa se cierra rápidamente, que es lo que tiende a hacer la transición defensiva, pues directamente pues, sobre la comunicación podemos sacar. Pero eso de recuperar, cuando recuperamos el balón 2 pases, porque sea, eso entraríamos en lo que estoy intentando quitarlo de la cabeza. Esto tiene que ser una versión práctica, no un axioma, porque la recuperación son 2 pases. Hay que escanear, como he visto, y hay que comunicar. Y hay que ver dónde jugamos, ¿vale? O dónde podemos tener la ventaja. Y luego, un equipo cuando está volcado en ataque, está con profundidad y no hay nadie atrás, ¿eh? Con lo cual la posibilidad de juego al pie es importante e interesante. En 3 sitios que creemos que donde los atacan. Cerca, lejos o atrás. ¿Vale? ¿Cuánto dura la toma de peso? Y lo que, bueno, por no repetirme, esa situación la vamos a tener que todo el equipo tiene que entender que tenemos que seguir. Lo más interesante que os quiero decir es que es una situación viva y cambiante. Es decir, tenemos una situación de salida, ¿vale? El hueco está cerca del punto de encuentro, pero la defensa acciona y tú quieres seguir manteniendo la iniciativa. Entonces tú puede ser que al principio el hueco o la seguridad esté en el centro, cerca del punto de encuentro, pero como la defensa acciona por lo que ha hecho el ataque, lo bueno es que acciona dependiendo de lo que hemos hecho nosotros, con lo cual algún hueco va a volver a dejar. Si se cierra, algún hueco dejará al exterior o dejará atrás, ¿vale? Entonces, tú tienes que proveer a que tus jugadores estén resolviendo tácticamente cómo reacciona la defensa. Si la defensa no reacciona, será insólito, si no falla. Pero normalmente la defensa reacciona. Por lo cual, es una fase que para mantenerla viva tiene que ser cambiante y las respuestas tácticas tienen que estar cambiando constantemente, ¿vale? Y para que haya respuestas tácticas tiene que haber comunicación tanto cercana como exterior. ¿Bien? ¿Estáis de acuerdo? Esto es una propuesta de la formulación cuando hablábamos del desorden, también hay una posibilidad de ordenar un poco el desorden, ¿vale? Pero no es una estructura más táctica y de errores que de estructura real, ¿vale? Entonces, lo que hemos dicho, jugadores involucrados recuperan en general momento, tienen que recuperar el momento, recuperan en general momento, los jugadores cercanos escanean defensa, gestionan información, dan información al jugador y llevan el balón a la zona favorable. Y los jugadores alejados escanean la defensa y dan información a los jugadores más cercanos, ¿no? Y esta pequeña estructura de jugadores, que al final es el juego, o sea, tú cuando hacéis cualquier actividad de juego de adaptación, es esto, es como si jugara dentro de la defensa al final, ¿vale? Pero esto es en una situación del juego muy definida en cuanto es un momento que va a existir, o sea, es un momento que además casi que, excepto en lo que os digo del juego al pie, sobre la recuperación, cuando jugamos detrás de la defensa es promovido por un desequilibrio y por una ruptura del juego ordenado, ¿de acuerdo? Aquí es por una situación que promueve nuestra defensa de una manera directa o indirecta.
¿vale? Y a partir de aquí son respuestas tácticas sobre principios de juego de los jugadores que intervienen en el papel. Vemos algunos ejemplos, a ver qué os parece. Me podéis interrumpir cuando veáis sea, ¿no? Si estáis de acuerdo o no. Bueno, esperamos. Juegan los franceses y pierden el balón. Bueno, vamos a verla y ahora lo comentamos. Aparte de ser una jugada muy chula, ¿qué podemos...? Bueno, vamos a ver desde esta cámara. ¿Qué podemos...? Aquí necesito que me ayudéis. ¿Qué podemos trasladar un poco de todo lo que ya lo estoy estudiando, del enamoramiento de la transición? ¿Qué podéis trasladar aquí sobre esto? En el momento. ¿En el momento? ¿En dónde? Creo que avanza mucho y defensa para atrás. Desordenado. ¿Dónde está el hueco? A ver, primero. Fuera. Sí, primero. ¿Cómo es la recuperación? Un error, ¿no? Con lo cual pueden actuar rápidamente sobre la recuperación. Es mucho más fácil porque no hace falta que nadie genere ni avance ni nada, sino que genere la rápido. Vale. ¿Dónde está el hueco? Ahí. Ahí. Hay una comunicación de que está el hueco aquí, ¿no? Pero hay más comunicaciones. Que los buenos al final. Ahí sigue habiendo una comunicación diferente, ¿no? Y esta es... ¿Y este bloqueo? ¿Qué os parece? Es una comunicación también, ¿no? Y como son buenos, lo dirigen, entran ahí, ¿vale? ¿Qué ha hecho todo el equipo? ¿Qué han hecho estos dos? Han ido adelante, ¿no? Habían cerrado como hemos generado cerca, como hemos generado un trabajo fuera, hemos abierto con un bloqueo una situación, sigue habiendo ventaja, se han ido adelante. ¿Ok? Lo paran. Lo paran en ningún momento. ¿Qué está haciendo la defensa? Perseguir el balón constantemente. ¿Veis que la defensa intenta hacer en algún momento? Vale. Encontrar un poquito de espaldas, los estructurados, el cuerpo por todos los sitios, un número 2, terreno, tercera cortina. Esta es la foto de la defensa. La defensa no encuentra ninguna situación. No, que es importante que los jugadores de blanco le ganan las carreras a los azules en la transición. O sea, si nos fijamos, ahí el 5 le está ganando la carrera el 7 para cubrir ese espacio, y lo mismo la que decías antes que tapaba. Empiezan a cubrir, a generar los espacios, ganándole las carreras a la defensa. Creo que es el 7. No, el 7, el de acá. El de medio. Sí, vale, le gana la carrera al 5 para que no cierre ese espacio. Eso es. Y mirar este. Bien, ve el bloqueo. Y le dice que aquí es autopista. Es decir, y esto ha salido de una recuperación. ¿Se ha dado toda la comunicación al principio? No. Aquí hay una comunicación. ¿Vale? Y esto seguro que la ha chillado. No os he oído, pero aquí hay un escenario. ¿Vale? Y la defensa reacciona. Y ahora más comunicaciones. Al final gana carrera para seguir alimentando la superioridad. ¿Vale? ¿Okay? ¿El juego ordenado en algún momento? Yo tengo una pregunta. Dentro de que es un juego desordenado, antes has comentado que se pueden dar una serie de guías para que haya por lo menos una conciencia táctica común de, oye, recuperamos, que hacemos todos.
Y a mí me quería preguntar por si dentro de esas guías, una guía podría ser ese movimiento que hace el jugador desde tercera cortina para acelerar el balón. Quizás si no aparece, y no sé si vamos a ver más ejemplos, pero igual es una constante que vemos en otros ejemplos, es que para poder aprovechar ese espacio alguien tiene que acelerar ese balón y es posible que esa aceleración venga siempre de jugadores que están desde tercera cortina. Vamos, coincido contigo en todo, solo una cosa. Puede haber otros jugadores que lo hagan, es decir, hay muchos, sobre todo con este tipo de transiciones. ¿Qué es lo que necesitas sobre este tipo de transición que al final es un balón que le viene muy rápido? Pues meterlo en un espacio que permita al final tener una situación de menos presión y efectivamente con la aceleración de este jugador, es decir, si lo veis en los partidos internacionales, hay muchos que incluso levantan el puño sobre esa situación y directamente dame aquí el balón que es sobre mi aceleración como juego. Claro, hay que meterlo en el espacio más rápido de lo que el espacio se puede llenar por la defensa, que también va a trabajar la transición contraria. Y aquí si tú lo metes atrás, lo que sabes además es que aquí no vas a tener presión defensiva, porque lo primero que han ido ahí es a intentar que hace la defensa por puro al principio vienen a cerrar. Sí, desde aquí hay una situación más estable para la carrera, digo, para la gestión esa del espacio, que directamente tiene esta situación. Y luego además tienes una posibilidad de lo que dice Alfonso todavía mayor. Pues la defensa normalmente está jugando con dos, con lo cual eso los tienes colocados. Son dos jugadores en algún momento lo opuesto, la otra lo opuesto. Estos dos jugadores de tercera cortina, en una situación como esta, que es rápida, estos dos de atrás aseguran el espacio y además te permiten sobre esa situación tener tiempo y una mejor situación. El problema es que hay recuperaciones que se vienen de una lucha. Entonces, de una lucha, ahí sí que tienes que generar ese movimiento que decía Alfonso, que es una aceleración que ya pone en juego a todo el mundo y que hace que la defensa tenga que interactuar. Tú al final, si la recuperación está aquí, tienes que generar una situación de avance o desequilibrio aquí para que no se pare. Diferente, menos bueno. Pero yo considero que también es transición. Admito una lucha. Para mí es una transición, pero vamos a ver, es una lucha, hay una situación de lucha en el contacto arriba y recuperan el balón. ¿Vale? Fijaros que tiene que generar avance. Pasan por el suelo. Para mí también es una transición, no ha logrado la defensa en ningún momento. Era la otra situación era más fácil, porque al final la recuperación era más directa, más clara y han podido abrir el campo, como decía Alfonso, han podido hacer un trabajo de recuperación, pero a partir de aquí han hecho. Por eso os quería un poco dar el axioma de siempre recuperación y tal. Hay situaciones a lo mejor que tienes que ir, es como la continuidad no se puede conseguir con el rap, claro que sí, lo ideal es jugar de pie, pero hay veces que tienes que ir con situaciones de racks muy rápido. Yo lo que veo aquí es que es una defensa que no logra en ningún momento, está yendo para atrás, hay algún momento que parece, pero hay jugadores para atrás que no se colocan, etcétera, y que mantienen ese momento. Ha durado 4 fases, pues bueno, a lo mejor metodológicamente pues no sería, pero yo creo que esa es la idea de, oye, no vamos a pasar una estructura clara, sino que al final trabajamos sobre esas situaciones de mantener esa curva del momento. Una vez que tengáis esa curva, de todos los deportes pasa, una vez que arranca la maquinaria, si lo hacéis bien, es difícil, porque siempre al final hacéis que la defensa tome, estos han ido, hay una situación de duelo 1 contra 1, todo el equipo ahí acerca del placaje, y al final hay una situación en la cual hay una ventaja segura, que lo podamos utilizar, pero
pero es difícil, ¿eh? Una vez que tú empiezas a encadenar el momentum, es difícil. No sabemos cómo más. A ver, que es un error, ¿vale? Provocado por la defensa, ¿de acuerdo? Pero mirad, sobre este error. Primer jugador, el jugador cercano le pide el balón, ¿vale? Le pide el balón. Aquí ve el espacio, juegan cerca, ¿vale? Tiene una situación de 2-2, pero con una iniciativa que logra mantener la iniciativa, que es el momento complicado. Había una situación de ventaja, pero este jugador, por su calidad en una situación táctica, mantiene esa superioridad. Se cierra, juegan atrás y les sale bien. ¿Vale? O sea que aquí, por ejemplo, han podido jugar en los dos sitios, pero rápidamente han encontrado una situación de que al final la defensa tampoco ha podido parar. A mí me quedó algo del primer video, pero o te entendí mal. Para mí el objetivo no es generar el espacio. Seguramente en una situación así donde tenés los 14 delante, el primer objetivo es poner el balón delante de los 14. Generalmente esa jugada es una patada, nada más que se le hizo una autovía trabajada seguramente, donde, como comentaba recién, comieron bien el espacio y tal. Pero el primer objetivo ahí es poner el balón delante de ya he dicho generar el espacio, eso no lo digo. Yo lo que os quería decir es que la transición genera de por sí algún espacio, seguro. Nuestro objetivo es buscar ese espacio para mantenerla, para buscar una superioridad. Entonces el espacio, lo único que os estoy diciendo es que el espacio, dependiendo de la manera de que recuperemos el balón y de la acción de la defensa, puede aparecer en todos los sitios, en varios sitios diferentes, que normalmente, por cómo está la defensa, cómo la transición, normalmente está fuera, ¿vale? Porque cuando tengáis la clase de transición defensiva, lo que vas a pedir a tu equipo cuando pierda el balón es, uno, que el balón sea lo más lento posible, y dos, que cierre rápidamente el espacio entre donde estaba colocado como ataque y donde estaba la defensa, ¿vale? Pero que sí que tengáis en cuenta que esa generación de un posible espacio provocado por la transición, nuestro objetivo es buscar ese espacio, y buscar el espacio lo más rápidamente. Lo ideal es buscar una zona que además no tengamos presión ofensiva, que puede ser al pie. Yo lo que es bonito puede ser al pie, o aquí, o lejos, o al principio jugar aquí, luego en un pie, y cuanto más viva sea la transición, eso que lo estás haciendo bien, porque estás haciendo que la defensa esté trabajando de un lado para otro, ¿vale? Porque es al final es el juego. O sea, ya al final entran principios de juego, valores tácticos, el juego tras de la defensa, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero te permites el comienzo de la fase. Por eso creo que es importante e interesante, uno, por cómo va el juego, cómo va el deporte, y creo que el jugador español, la jugadora española, en esto sí son buenos. O sea, si hablamos que la posesión para un equipo sudafricano hace 12 fases, metodológicamente ellos están preparados para hacer 12 fases todo el rato igual, y aparte tienen 16 animales en los cuales pueden hacerlo. Nosotros no creo que culturalmente no podemos estar en el juego ordenado siempre, y físicamente no. Igual, podremos estar en el contexto que tenemos que estar, pero cuanto más acciones, más calidad y más rédito saquemos de estas acciones, seguro que tenemos una posibilidad de ganar a los que trabajan en otros equipos. Y pensar lo contrario, y alguna cosa que diga, pues dejarlas en esto. Voy a enseñar a ver qué otra. Sobre un golpe de castigo. Hay la recuperación y el golpe de castigo. ¿Dónde juega? Juega en la recuperación. ¿Vale? Porque
en el golpe de castigo es al revés, lo que hacen es colocaros. La gente al revés, lo que hace, hay un golpe de castigo, lo que tiene el equipo directamente es a colocar. ¿Qué ha hecho Gerard? En cuanto al resto del partido, cuando ha visto que los ingleses han salido de la zona del golpe, ha atacado justo en esa zona. ¿Dónde están? No hay nadie alrededor de la zona. Y luego los apoyos cercanos la permiten jugar en ese canal. Para mí es una transición. No sé para vosotros, pero para mí es una transición. Es una forma de recuperar indirecta, un golpe de castigo, y han utilizado la ventaja que te da la recuperación para que la defensa no se haya colocado. Si van a colocar, les han colocado ahí. Y ahí se nota que había una indicación, ¿no? Pues la número 9 también va a jugar la misma. O sea, El laberinto que juego. ¿eh? El laberinto que juego. Es que Patrick, que es una gran jugadora, hay veces que le gustaba demasiado juego ordenado, por eso del Guzmán. Pero sí, también hay jugadores que valen más que para al final, los que tienen duende en estas cosas, no digo que Patrick no lo tuviera, Patrick al final era una jugadora que era una jugadora en el aspecto estratégico muy importante, de mucha gestión del juego al pie, de mucha gestión del partido, y hay otra jugadora como Yera que era libertad absoluta, ¿vale? Pues ¿de qué tienes que hacer tu equipo? Pues un poco que la que tiene duende alguna vez sea organizada, y la que sea organizada de vez en cuando tenga una posibilidad de saltarse en una regla. Al final del juego, yo no estoy diciendo que todo sea un juego desordenado ni de adaptación, habrá juego ordenado, pero tendrás que intentar que tengas desequilibrio en tu fase ordenada, y cuando tengas una situación de supuesta fase desordenada como esta o de transición, lo más importante es, antes de levantar el nivel de balón, ver lo que tienes delante. Por eso es importante cómo recuperas el balón. Cuando juegas un golpe de castigo, no hace falta que la portadora ya tiene el balón. No es como la que recupera como el gol visto el otro, que tiene que recuperar de una lucha. Este no tiene ninguna comunicación. El golpe de castigo, si lo hacen bien, es una transición fabulosa porque tienes toda la comunicación. Estás con el balón delante, los otros o las otras para atrás, y ya tienes todo. O sea, claro que ahí puedes haber comunicaciones exteriores, como siempre, pero tú ya tienes una posibilidad de escanear lo que hay. O sea, ahí ya te sobra uno. Por eso, bueno, un golpe rápido creo que para la tipología de nuestros jugadores y jugadoras creo que es muy interesante jugar en ocasiones como golpe rápido. ¿Cómo va a ser? Vale, ahora voy a poner. Os dije que había otra situación en la cual los equipos empiezan a generar situaciones de juego ordenado, empiezan a perder velocidad, empiezan a perder jugadores, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de que pierda el balón, con 4 tiros en el suelo, con una situación que tienen 3 de arriba, balones lentos que no tienen calidad, antes de eso voy a poner un pie allí, o una situación, como sé que voy a poner el pie ahí, voy a mandar a 3 jugadores míos enfrente de uno, luego con la recuperación, y a jugar. Y esa recuperación también tiene una situación de una afección de los jugadores en una medida. Ellos cierran, como cierran, porque van a jugar atrás y atrás. Sobre el pie, normalmente, lo que está pasando es que como tienden a cerrar, viene eso, ¿vale? ¿Qué puede pasar también? Eso ha sido una recuperación directa, pero para mí esta también es una posible transición para recuperar el balón. Es un balón lento. ¿Qué hace? Otro balón lento. Se acabó, no lo quiero utilizar más. Viene para atrás. Los jugadores se hubieran caído. Si fuera
si estuviera llena en el campo se lo hubiera jugado, pero en inglés pues tiene la partida tampoco se pero es una situación de que los equipos buscan una situación de transición para recuperar el balón. Y empieza la transición. Empieza la transición. Se cierran sobre la fractura, genera el avance y donde meten el balón al otro. ¿Vale? Es otra forma de al final gestionar. Pues quiero hacer ver que al final todo esto que hablábamos de la construcción, de la posesión y del juego ordenado, la gente está viendo que llega un momento que hay tal nivel físico, tal nivel de estudio, tal nivel de tal, que hay que gestionar hasta cuándo dura la posesión y hasta cuándo podemos jugar, porque a lo mejor es más interesante una vez que gestionar eso, mandar un balón a un sitio que vamos a buscar la recuperación y sobre esa recuperación tener una posible balón de salida. Si vuelvo a la anterior imagen, a la primera imagen, la más clara sobre esta situación, aquí podemos encontrar normalmente un parámetro muy parecido a todo el mundo, ¿vale? Hemos visto algunos, nos hemos puesto más ejemplos, pero hay muchos que están viendo ahora. Cuando hay una recuperación aquí en la esquina, que es donde están sacando todos los balones, el equipo sobre esta lucha normalmente tiene a cerrarse. Entonces, aquí sí que casi por un parámetro de equipo, normalmente la gente juega sobre dos situaciones de marca atrás para buscar espacio. Porque genera esa indefinición sobre una conquista, el equipo directamente va a cerrar, normalmente va a cerrar. Entonces hasta aquí os estoy convenciendo de la transición, ¿no? Bueno, y ahora me podéis decir, vale, está de puta madre, está muy bien este modelito, los sudafricanos tienen además dos morenos que saltan ahí y recuperan el balón, con lo cual me parece muy bien, pero ¿cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? Y luego mañana voy a entrenar yo, por qué lo hago, cómo lo hago y qué gano. Bueno, primero, que haya juego reducido en todas vuestras sesiones creo que es importante. Creo que seguro que Alfonso, cada vez que venís a algún curso de esto, os promueve a que tengáis situaciones de juego reducido porque es muy interesante para muchas cosas. Hay que jugar con 15, hay que hacer tal, etc. Pero si queremos tener jugadores inteligentes, con roles tácticos, etc., tenéis que promover mucho juego de 8 contra 8, 6 contra 6, 10 contra 10, en el cual haya carga táctica, haga situaciones de juego de roles para hacer cosas. Y esto, en la transición, perfectamente lo podéis hacer. ¿Quién recupera el balón? ¿El número 9? No tengo ni puta idea. El número 12? Ni lo sé ni me importa. O sea, aquí va a tener que generar, una vez que hemos visto dónde está el espacio y que tenemos que agarrar el balón al espacio, unos tendrán más capacidad de control de pegar un pase de 20 metros. Claro que sí, que la transición será distinta, igual que el balón recuperado será distinto, pero todos tienen que saber que el balón tiene que ir a hacia donde queremos. En el modelo de juego, en el modelo de entrenamiento, normalmente yo os digo que, o por lo menos lo que utilizamos nosotros, los primeros días tienen mucha carga técnica, ¿vale? El primer día tiene un poco más de carga técnica, luego táctica y al final normalmente terminas un día al final, en medio de la semana, con si puedes, una especie de juego real, ¿vale? En el que te puedas mantener un poco y al final terminas con una juego estándar. Vale, pues los primeros días en los que vienes del partido y tienes que un poco recuperar al equipo y trabajar sobre esto puede ser trabajos muy interesantes sobre trabajos tácticos sobre esos primeros días, ¿de acuerdo?
a lo mejor no es interesante para el viernes ya de preparación del partido, en que tiene que tener mucha carta estratégica de cómo salir, cómo van a ser los saques, pero al principio de la semana, tipología de juego reducido con situaciones de juego de carta táctica con situación colectiva, me parece muy interesante. Y luego, que podéis modular mucho qué tipo de combate lo podéis hacer, ¿vale? Porque una de las cosas cuando empezamos a trabajar mucho, esto lo empezamos a trabajar mucho en la selección, todo el tema de las transiciones, era cómo provocamos la transición, ¿vale? No es solo el juego al pie, que eso más o menos es fácil, tiras dos movimientos y buscas un pie, sino cómo lo mueves. Y al final te das cuenta que al final lo puedes modular constantemente. Puedes hacer el día a lo mejor de carga del día que haces tu contra, lo puedes hacer con juego real y buscando una situación o un estadio en el que hay un combate y provocas una recuperación, o directamente puedes modular en que al principio sea tocar y la recuperación sea sobre una situación de agarrar, es decir, que os permite tener muchos parámetros en los cuales ese parámetro lo podéis hacer de varias maneras y varias formas, ¿vale? Yo voy a poner un ejemplo que hicimos el primer club, ¿vale? 8 contra 8 entre 15 y 15, ¿vale? Tenemos una situación, este es el equipo atacante, ¿vale? 3 jugadores, y 2 jugadores simulando una zona de un recta, ¿vale? Una defensa colocada, con 2 atrás y el ataque colocado, ¿vale? Marcamos la situación de turnover y marcamos de 7 y 7 a la recuperación, desde que el jugador verde le diera el balón como si lo ha perdido, o si lo tira abajo, o promovemos una lucha para que recupere, ¿vale? Y a partir de aquí, sobre esta situación, muy importante, y eso sí que lo propongo, que haya cambio de posesión. O sea, no puede ser que tú trabajes la transición, supuestamente pones el foco en el equipo que va a recuperar el balón, pero imaginaos que pierdes este balón. ¿Qué ejemplo dais o qué importancia dais el balón? Pues cuando se le cae el balón a los rojos, dicen, no, vamos a parar. O sea, si ahora recupera el balón, puede jugar sobre esta transición. Y además os permite valorar muchas cosas de lo que pasa, incluso de otras cosas, es decir, este puede trabajar en un momento transición ofensiva y luego transición defensiva, por lo cual no trabajéis un poco aquel, eso seguro que lo han comentado en el curso y seguro que os están formando de buena manera. No busquéis la magnificidad del ejercicio, sino buscar realmente un ejercicio que se parezca al juego. En el juego hay pérdidas de unos y de otros. Eso no significa que seáis totalmente laxos en que haya errores constantes, no, pero que si existe, lo pagas, provocas que eso no puede ser por un problema técnico, por una vulneración de la defensa, pero que si estáis trabajando en la transición, tenéis que ser coherentes y no podéis decir, oye, yo ahora ya, yo provoco una transición y hay una transición en el juego y digo, no, espérate que yo me estoy fijando en lo rojo. Yo sí que os promuevo, yo os digo que sería interesante que no tuvierais eso. ¿Vale? Y recrear las distancias entre el ataque y la defensa. Aquí recreamos, voy a poner una imagen solo de una, pero promovíamos que fuera un rack, que fuera una cruz, que fuera una melee. Todas las situaciones que al final, ¿cuál es la gestión que tiene que ver? La gestión que tiene que hacer es qué tipo de recuperación tienen aquí, ¿vale? ¿Qué distancia tienen que cerrar estos? Es decir, no es lo mismo que yo a este le pongo un cono que le pongo aquí, que va a tener que cerrar, por lo cual el primer objetivo de esta situación en esa búsqueda del espacio, de poder direccionar que el espacio está aquí. O pongo estos jugadores cerca y entonces el espacio claramente viene aquí. Con esta disposición inicial podéis promover qué tipo de espacio va a aparecer, ¿vale? En la primera, en la segunda ya se puede, ¿vale? Y sobre esta situación podéis promover qué tipo de recuperación vais a hacer, ¿vale? Tengo una duda. ¿Condicionás a la defensa? Sí. O sea, esa es mi pregunta. O sea, condicionás a decir, bueno, ahora van a cometer este error, se van a cerrar todos contra el punto donde perdimos el balón, o ahora subimos rápido y dejamos el canal cerca del punto. Se puede hacer, pero yo en esta sesión lo que les condicioné fue la salida, o sea, las distancias. O sea, condicioné el tipo de recuperación y lo que es el ataque que se convierte en defensa, la condición es un rack, le coloco un cono aquí, ¿vale? Es una touch, le coloco más tarde. Ah, vale. Lo que decías era la distancia de la salida de... La situación de partida del ataque. Vale. O les pongo a los 3 juntos, porque ha podido pasar, que hacer los 3 juntos. O resulta que es que este es un 10 de puta madre y sobre el rack
le gusta trabajar sobre 20 metros, ¿verdad? Sobre 20 metros, pero si pierdes el balón, se te abre aquí un espacio, o sea, que sobre la alineación al principio de los verdes, promueves qué espacio se te va a mover, se te va a aparecer, ¿vale? También lo puedes hacer como dices tú, pero es que yo hay muchas veces que condicionar sobre a mí personalmente, promover que suban a tope, o sea, o que los gestiones a defensa me parece complicado, sobre todo porque hay veces que hay jugadores que entienden esa forma de trabajar. Primero, es importante que tengas un entrenador, lo ideal es, tú trabajas sobre estos y les dices dónde vas, y esto sí que efectivamente tengas otro entrenador que te pueda gestionar qué quieres, qué condiciones puedes trabajar con la defensa. Pero además, que los jugadores te hagan caso sobre eso, que es difícil, vamos, me parece, pero que es una fórmula, ¿eh? Es una fórmula porque esto se puede, por ejemplo, yo eso lo utilizo mucho por la defensa, con el juego ordenado y por la defensa, es decir, qué tipo de lanzamientos usas dependiendo de dónde esté el espacio. Podéis ver que, oye, pues titular cada rack, titular 4, para que aparezca una situación de cambio de sentido. Ahí sí lo veo más. Aquí me parece un poco complicado, pero a mí personalmente prefiero condicionar las distancias para promover esa, que vean claramente dónde está el espacio y dónde es. Como ejemplo de lo de la puntual. Lo vemos todo y luego lo vemos, ¿vale? ¿Vale? Mirad, primero, estos tres están pasando ahora el balón, ¿eh? ¿Qué yo le estoy diciendo? Ya tiene un error, estoy haciendo un escenario, ya tiene un error, y me harán como los franceses y los ingleses. Segundo, sobre la comunicación, ¿vale? Como ellos están preparados, el primer jugador está preparado para recibir el balón, les he colocado aquí para que realmente valoren si este espacio, si el espacio este es el que podemos utilizar o no podemos utilizar, ¿vale? Como decía Alfonso, al final estos dos jugadores, aquí pues este es el espacio, que estos dos jugadores permiten esa situación de, oye, oxígeno que puede pasar, pero aquí ¿qué ha pasado? Que no ha habido comunicación. Porque para mí, utilizar este jugador aquí sería una situación de que puedo atacar sobre este duelo y genero, o sea, si he decidido atacar aquí, sobre este duelo podría ser interesante jugar aquí, pero si vamos a jugar en una situación de fuera, a mí me parece más interesante este porque va a hacer llegar el balón antes. Claro, va a depender de la gestión táctica de estos dos. Sí, también hay una, perdón, Sí. hay una comunicación corporal del jugador que está atrás. O sea, ni siquiera tiene intención de ser opción de nada. Está corriendo directamente sin mirar lo que sucede. O sea, está... Es más, si hubiera pedido el balón, sale de este eje. Claro. Así lo debería de pedir. Claro, lo tenía que más abierto. Está corriendo a la misma velocidad, a la misma opción, no comunica. O sea, tenemos una posibilidad de tener uno que no lo utilizamos. O sea, no lo utilizamos por él. O sea, es como si estuviera largo. Por eso sobre esos jugadores de atrás sí que puede recaer un poco conceptos más estratégicos. Soy zaguero, mi equipo recupera la pelota, inmediatamente me lanzo a acelerar. Eso puede ser un concepto estratégico porque puede ser una cosa que se automatice. De hecho, cuando comentaba Jun que las transiciones en otros deportes, ahora mismo en fútbol, eso se está empezando a trabajar mucho. El tener 1, 2, 3 automatismos sobre la transición para que dentro de esa libertad o de ese momento de caos haya 2 o 3 jugadores que tengan una misión muy específica que engrase bien ese momento de juego. Y si a ese jugador le dicen siempre que pase esto, haz esto, aunque sea el único que tiene esa licencia estratégica, se puede provocar esa aceleración. Al final, como dice Alfonso, en todo el deporte está siempre unido, o sea, no hay variantes estratégicas cerradas
y variantes tácticas encerradas. Yo he querido dirigir a que sea una situación táctica, pero todas las tareas, como todo, al final tiene una vertiente técnica, porque si no supieran pasar, olvídate, tiene una cuestión táctica de toma de decisiones y tendrá una situación estratégica, con menos carga estratégica que el juego ordenado, pero alguna cosa sí que tiene. Y sobre todo, claro, es aquí no hay ninguna. Al final, ¿qué es mi resolución sobre esta tarea? Que estos jugadores han utilizado solo el espacio que les he provocado yo. O sea, han ido al espacio que les he provocado yo, que le ha provocado la transición, que en este momento he sido yo, pero no han ido ni con la velocidad suficiente, ni al final se han cerrado ellos, han llegado tarde, mal y en un espacio. No, el de negro está flotando. O sea, el de negro ahí tiene que entrar a muerte y está flotando. Para mí, es lo que te decía antes, si esto es una posibilidad, si no tiene comunicación aquí con un espacio, para mí, sobre este espacio, esta situación es de trabajar sobre ese duelo. Pero al final queremos jugar sobre un espacio exterior con los jugadores que no son. Por eso también tiene un cierto orden, una versión estratégica también la transición, y para eso hay que trabajarlo. Para eso lo tienen que ver, ¿no? Porque, como bien decía Alfonso, puedes darles unos principios de, no le vas a decir a este, siempre pide el valor. No, siempre pide el valor, no, porque algo puede efectivamente, si pasa esto, si el espacio pasa esto, si la recuperación pasa esto, entonces la mejor opción es que eres atrás. Primero, que estás atrás, que estás lejos de la defensa, que además eres un alazanero que tienes velocidad, que además normalmente tienes buenas manos, que además normalmente tienes buen pie. Pues es mejor, esto es un 6, que bueno, todo el mundo puede hacer de todo, pero tendrá unas situaciones ¿vale? Bueno, pero aparte de meternos con mi equipo, que lo hace bastante mal sobre esta situación, quiero que veáis que sobre este trabajo esto os puede dar, lo podéis hacer con Mortal. Podéis hacer que el ataque empiece trabajando solo a tocar y la recuperación sí que sea agarrar, para que haya un cambio de situación. Que al final no lo provoquéis y sea provocado por otro tipo de acción la recuperación. Que directamente estéis jugando y metéis otro valor. Pero esto tiene mucha riqueza de que al final es un juego que te permite que tus jugadores se empiezan a reconocer espacios, de mandar el valor al espacio rápidamente y a trabajar sobre eso. Y si le dais importancia a la transición, esta situación de que le estamos buscando de, oye, hemos recuperado el valor, no ahora, venga, ahora hemos recuperado el valor, ahora vimos un poco a poco, vamos a hacer 62 fases y ahora vamos a salir. No, recuperamos el valor y tenemos 3 fases para hacer mucho daño. Entonces eso sí que creo que también nosotros como operadores tenemos esa facultad y creo que misión de un poco de dirigir a los jugadores y a las jugadoras en qué queremos hacer. Una cosa, Creo, hay muchas veces que manteniendo ese momento, la gente como se explica de jugar demasiado tal, y pasa al contrario, que juegan demasiado, arriesgan demasiado, lo que pasa es que hacen como 5 clases seguidas, y la quinta hace el valor, y ahí sí que nuestra defensa es un caos. ¿Cuándo harías tu cabeza, se acaba el momento? ¿Cómo lo marcarías? Ahora, como después de oír un poco la charla, ¿cómo verías? O sea, primero, hay varias cosas que primero, ¿vale? Me cuentas el error. Sí. El error puede existir, existe, y en el entrenamiento hay que categorizarlo de alguna manera, pero va a existir, o sea, va a existir, y si tú además no le facultas, si tú le estás diciendo, cuando tengas una posibilidad, úsala, si a la primera que cometen un error, lo otro no es pero si cometen un error, dices, oye, tiene un poco de cabeza y tal, vas a hacer que un equipo no quiera la libertad, es, oye, dime dónde me pongo, yo quiero jugar aquí, que así los jugadores ya lo están, seguro que eso, que es lo que los están buscando. Oye, pero ¿dónde me pongo aquí? No sé, depende cómo sea la recuperación, eso es uno. Que un poco que quites un poco la idea de que el error existe, que no seas laxo en el error, o sea, tiene que haber calidad, pero que el error existe y que promueve esas cosas. Y que si tú además, promover la transición es promover un riesgo. Tienes que tú como entrenador ser el primero que aceptes ese riesgo. ¿Vale? Eso. Después, ¿hasta dónde se ha acabado de tirar el balón? Esto no, la transición no es una máquina ahora de lanzar pases dentro de una verbena, que muchas veces que cuando tú promueves esto, lo primero que aparece de los jugadores es lanzando los globos, como se salen los cojones. No, bueno,
lo tienes que meter en un contexto, porque al final, como he dicho, el juego no está todo entrelazado, ¿vale? Entonces, yo dónde diría el límite, hasta cuando la defensa esté parada. Si la defensa al final logra una estabilidad. Si tú la defensa te para el momento, ya sea por un buen contacto, por un fallo en el pase que puede pasar, te lo paran y la defensa se ordena, entra ya al momento de fase ofensiva y a partir de ahí, pues tendrás que, yo no estoy diciendo que no, bueno, que no utilices tu ordenador, que vas a utilizar para buscar un desorden, para buscar un desequilibrio que promueva todo este juego. O sea, que yo le pondría el límite de, oye, ¿habéis visto la defensa? Ya está preparada, están ya con una defensa organizada. Si no, si tú al final estás viendo que hay una situación en la que todavía la defensa está débil para seguir el momento, lo haría. Eso sí que creo que tienes que ver tú y todos qué diferencia hay entre el error de ejecución y el error de dónde querer hacer las cosas. Tú tienes que promover que sigan trabajando si hay espacio sobre las superioridades y el error pues puede ocurrir y tienes que trabajar sobre el error, que ya puede ser técnico, pero esto, el error sería o seguir cuando ya no lo ha terminado o no seguir cuando no ha terminado. No sé si te Jürgen, una duda. ¿En este ejercicio les quitas el pie o es que no lo usan porque no? No, a la segunda ya les dije. Al final resulta que empiezais 6 y 2 y ellos 8, de repente están aquí, acaban de estar, siguen defendiendo 8, pues un 8 para 8, en cuanto os hacen 2 racks y un 8 para 8 no hay espacio. El pie. Y el pie en este juego de transición lo tenéis que promover, claro. O sea, no es quitarse el balón, sino que al final si no hay que quitar, es que es lo que hemos visto, hay 3 sitios donde tienen que cerrar la transición defensiva. Cerca del punto de centro de la regulación, en el espacio y atrás. Y hay que utilizar el que no esté. Y esto es gilipollas, pero pues no veían que había atrás. Es verdad que al final no sé si os pasa, yo promuevo mucho el pie porque he trabajado mucho con mujeres y el pie es como una especie, como tienen, lo han trabajado normalmente, históricamente, poco técnicamente, les cuesta usar. Y siempre hemos denostado un poco de utilizar el pie como la forma de utilizar, de quitárnoslo un poco, de quitarnos el balón del pie. Pero yo estoy contigo que aquí, en estas situaciones, el pie tiene que ser un arma como un pase. O sea, si al final hay espacio y el espacio atrás, tendrás que utilizar el pie. Eso no es quitarte. O sea, no es lo mismo que al final le pegas un patadón y te devuelva, pues no. Pero un pie agresivo y un pie ofensivo, si no, la transición se ha acabado, son 8-8. De dejar el espacio atrás, no lo usas. Y con eso mi segunda pregunta es, ¿en qué momento das por finalizado el ejercicio? Si tú ves que no hay ningún momento de ensayo o porque se acaba ese momento. O sea, quiere decir, habrá un momento que aquello que estaba a punto, o decir que ha habido un momento que han ido para atrás, y luego retoman porque hay fallo de placaje o lo que sea, pero realmente entran en un bucle de seguir y seguir. Sí, al final promueves 3 racks que al final se colocan ahí en un situación de golpeo, ahí tienes que parar porque no es ámbito de este ejercicio. Es más, aquí no ha pasado porque estábamos viendo otra cosa, pero normalmente es cuando trabajo transiciones ofensivas, estás cerca del punto encuentro y cuando se produce una situación de equilibrio le das el balón a otro equipo es decir, tú no lo has conseguido, pues vamos a trabajar sobre la otra transición. Si tenéis claro qué objetivo vais a trabajar, tenéis que trabajar sobre eso y aquí el final, es lo que decíamos, el final es que la defensa gane y es una dirección ordenada. Puedes parar el ejercicio o dárselo al otro que al final va a poder ese equilibrio. ¿Cómo lo veis? Y un poco ligado a lo que decía de condicionar la defensa, para mí hay una clave, es la toma de decisión. Es decir, en esa transición que eliges, como en el ejemplo de Inglaterra, o sea, para mí estratégicamente, lo que decía Alfonso, siempre acelera a alguien de atrás, zaguero, los dos alas, pero en líneas generales esa pelota se termina pateando para poner el equipo adelante. Si se te abre la autovía tenés que tomar la decisión de en qué momento tal. Y ahí para entrenarlo, yo creo que es bueno entrenarlo condicionando la defensa para facilitar al atacante, o sea, que sepa leer en el momento si tiene que patear, si tiene que jugar en abierto o si tiene que entrar. Yo no he dicho que no, yo digo que me parece más difícil promover la gestión de la defensa
haciendo que tus jugadores te hagan caso sobre esa situación. Eso sería lo ideal, o sea, que tuvieran un patrón claro de, oye, vas a subir rápidamente. O, como te había pedido un golpe elástico, abriros para dejar la autopista que no la fallera, o sea, para condicionar varias cosas. No digo que no, digo que a mí personalmente me resulta más difícil, y eso que trabajo con otro operador. En otras situaciones sí, normal. Sobre la circulación defensiva también es más sencillo, porque es más fácil de tirar la defensa vete 4, en vez de circular 2, circular 4, de pegar los 3 en el punto. Esto yo lo he intentado y digo que me parece más complicado, no que no me Pero por ejemplo, si te paras atrás del atacante, ¿no? Del que contraataca, te paras atrás y con brazo indicas derecho concentra, izquierdo desplegado a la defensa, y en función de eso, el atacante que no sabe lo que vos estás indicando en ese momento, en cada jugada, tiene que decidir si despliega o no, o patea. Sí, si logras que te haga caso en un perfil defensivo, yo no digo que sería lo ideal, digo que a mí me resulta más difícil condicionar el perfil defensivo del equipo. Digo que me parece más fácil provocarlo en su posición de salida sobre todo hacer varias fases, porque claro, me condicionas una fase, la siguiente, ¿cómo le vas a condicionar? Obvio, o sea, ¿sabes? A una fase... Guiando a lo que decía Gonzalo recién, para mí el ejercicio acá es cómo hacer la transición rápida, tomar la decisión y ya está. Si te paran acá, para mí ahí el ejercicio ya termina, es decir, si te logras placar, no has logrado tomar esa decisión y ya está. No, pero digo, tú tienes la defensa, que puedes decir efectivamente con gestos o decir, oye, vais a ir todos a tope la defensa. Pero eso logras esa ejecución en la siguiente, porque aquí es importante la primera toma, hemos visto, los jugadores cercanos, la comunicación, el axial, los jugadores lejanos, para provocar ese primer momento. Pero lo que hemos visto es que la transición, os he querido intentar hacer ver que es activa, que promueve un poco lo que pase. Como ver que que desarrollo hace la defensa tal, puede ser, pero yo solo he mostrado mi incapacidad de hacer eso. No, yo, con respecto a esto de condicionar la defensa, que a veces pasa que los jugadores vos le das varias herramientas y hay jugadores que siempre utilizan la misma. Como pase lo que pase, se la voy a dar al eje porque mi zaguero es rápido. Pase lo que pase, voy a atacar yo porque soy un duende, como decía de Viena. Pase lo que pase, voy a ir a chocar porque no tengo otra herramienta todavía adquirida. ¿Y no te parece esta tarea de es muy mejorable? La tarea de la transición que le puedes sacar un poco de ese entorno, es decir, al final, como hay muchas veces que trabajamos como que el 5 está en el centro del campo constantemente, si acaso da 2 pases puede jugar atrás y tal, pero que se recreen situaciones, no le vas a poner atrás porque nunca va a estar atrás, pero que esté cerca de la recuperación para tomar esa comunicación o pegar un pase atrás sobre esa situación, creo que es interesante para sacarle de ese rol prefijado, ¿no? Me parece que si promovéis esas reacciones es lo más fácil, porque al final si no el 5 se te va a colocar en el centro en cuanto a las 2 cosas. Aquí puedes jugar, incluso para mejorar esto, puedes hacerlo con 6 delanteros y 2 3 cuartos, o 4 y 4, porque al final no puedes hacer, o sea, no te vale nada poner al 1 y al 2 atrás, es que no van a estar nunca, pero sí que puedes poner 6 delanteros y 2 3 cuartos y saber qué situación tienes sobre, o igual que cuando condiciones defensa juego reducido, que mezclas delanteros y 3 cuartos. Creo que eso que existe, y lo sufrimos todos, eso es entrenar, pero creo que acciones, por eso creo que es interesante trabajar sobre las transiciones, creo que te permite que al 5 de repente tenga una situación de, oye, es que ahora me ha tocado a mí decir dónde tenemos que jugar, que le tengo que comunicar que me la dé y tengo que jugar atrás, porque efectivamente tenemos una situación estratégica que tiene que dar la velocidad es el de atrás, pero ¿dónde va a ser la recuperación? Lo mismo en el 5, en el 9, en el 12 y aquí por eso creo que es muy interesante que la gente volver al principio vais a sufrir, porque lo primero de ir al 5, coger el balón, para adelante, se acabó, pero si no les ponéis a los jugadores en esa alta, tendréis que decir, bueno, lo peor es que se ponga a patear. O vamos a ver sobre un pie, o que un número 6 en un 2 contra 1 de un pie, ¿por qué no? Entonces al principio os costará y es lo que he dicho, siempre el jugador lo que quiero es que, oye, colócame, ¿dónde me coloco? Yo soy el 5, yo el centro, pero esto saldrá regular,
tendréis problemas, tendréis que dar mucho feedback sobre lo que se tienen que fijar, en qué tienen que mejorar, cuál es el factor táctico que tienen que hacer, quitarse un poco el valor estratégico puro de segunda línea, y por eso creo que es interesante y atractivo trabajar tareas como esta, además en muchas partes que se juega. Sí, sí, perfecto. Sí, yo quería decir otra cosa, y es que otra cosa buena que tiene no condicionar la defensa es que, aunque no estés trabajando con ellos indirectamente, ellos tienen que hacer lo que a ti te gustaría que hicieran en un partido, porque tú, cuando tu equipo pierde el balón, lo que quieres es cerrar el balón y cerrar el espacio. Si les condicionas a no cerrar el espacio, también puedes estar generando una serie de automatismos que no quieres que salgan en el partido. Entonces, es una forma de que no estés trabajando qué pasa cuando pierdes la pelota, pero ese equipo, para no recibir puntos, por así decirlo, sí que tiene que trabajar bien qué pasa cuando pierdes el balón. Entonces, para mí es otra razón como para no condicionar la defensa. Sí, lo más difícil, por ejemplo, en el juego estratégico, tú cuando juegas un equipo, cuando hacéis el 15 contra 10 de tal, lo más difícil es que los que tienen enfrente ya saben, o sea, atacas, te defienden, pero ya saben cómo atacas, con lo cual no hay, puedes condicionar la defensa como sabes, pero pierde el valor de que estás jugando contra otros, porque estás jugando contra los mismos en las mismas situaciones. Y en estas situaciones, como son variantes tácticas, puede haber un poco más de riqueza sobre eso. ¿Nos ha pasado que vais a jugar, hacéis oposición y dices, joder, es que es muy difícil jugar contra un equipo que juega igual que yo, porque es que da igual, porque tenemos los mismos parámetros, no sé dónde encontrarte las ventajas porque ya las conozco, o al revés, no te puedo encontrar ninguna ventaja defensiva porque no lo sé todo. Entonces, lo ideal. Ya ni hablo con los códigos, o sea, ya hablo de parámetros y un poco de formas de actuar. Sin embargo, si le metes variantes tácticas, ¿cómo va a reaccionar eso? En el primer momento, ir para adelante. Luego habrá que educarle que tiene que ser un 5 ir para adelante muchas veces, y habrá muchas veces que tendrá que pagar un paso. ¿Qué os parece? ¿Parece trabajar mucho las transiciones en estos equipos? No sé si es lo que hacer eso, pero sí que dentro de... Sí, he trabajado más como en primera línea, rodeando, hay una agrupación, la agrupación entera que vea que la agrupación Un contraataque de los buenos. Me parece interesante para trasladarlo al día a día. Para mí, si tenemos alguna posibilidad, hay mil factores, pero el jugador de la jugada española aquí debe de ser los mejores, pues, es la única situación que tenemos. Tenía una duda. Habías dicho que en la programación de la semana lo metamos como día después del partido, primera sesión, puede entrar dentro de... Digo lo que yo hago, ¿vale? Sí. Pues, lo que hacemos nosotros. Nosotros tenemos, sí, como todo el mundo un poco. Al final hemos puesto lo de la periodicidad táctica, pero bueno, normalmente el día entre medias tienes un trabajo, si no es de fútbol, de alta carga, ¿de acuerdo? Voy a empezar un poco de lo que sería. El día entre medias sería el de full conta más intensidad, llamarlo como sea. El último día de mucha variable estratégica, ¿de acuerdo? Pero si tienes 1 o 2 días, primero tienes que recuperar el equipo. Primera cosa. Y luego tienes que trabajar, para mí, sobre estos entornos, tienes que trabajar sobre entornos técnicos y prácticos. Que luego seguro que tienen un componente estratégico, pero aquí, para mí, estos 2 días son muy interesantes. Quito el tema de la conquista, el tema específico. Le hablo del juego. Aquí muy importante todo el juego reducido para variables como esta, como la transición, como la defensa del front five, por ejemplo, puedes trabajar juego reducido, pues trabajar sobre la defensa sobre los delanteros, todo el tema de juego reducido con mucha carga táctica, nosotros utilizamos esto primero, en este primer entorno, que te permite, es un entorno que al final el primer día el jugador tiene una carga, primero tiene una carga física, que le permite poco pensar, trabajar mucho sobre el tema técnico. Al segundo día ya está supuestamente recuperado, por lo cual ya puedes trabajar sobre variantes tácticas, sobre variantes cognitivos. Aquí que se mate,
y aquí le petamos. No sé si te lo he resumido de manera con meta lenguaje para que todo se comprendamos. Pero bueno, que puedan haber mil fórmulas, pero No, pero es más o menos. a todo el mundo más o menos hace eso, porque cuando vas a poner el juego técnico, pues una cosa específica, no todo es tal, pero al final del día último lo utilizas un tema estratégico y este más dirigido a la representación del juego. Yo recomiendo, una de las cosas que teníamos problemas, por ejemplo, con las chicas es que había poco trabajo de juego. Y nosotros, los latinos, necesitamos jugadores interactivos. El tema de las cargas hay que controlarlo, absolutamente. Y no puedes estar malo. No hacer ningún día, para mí, esto es una cosa muy importante. No hacer ningún día es que hacerlo de los 5. ¿Vale? Yo lo dirigimos, o sea, lo que creo que los jugadores tienen que saber, las jugadoras tienen que saber cuándo va el juego real y que lo definas directamente y además sea en el momento controlado. Para mí es en medio de la semana, ¿vale? Pero los latinos necesitamos, o sea, no somos los franceses que podemos estar 3 años sin pegarnos y llega un partido y nos mata. Entonces nosotros necesitamos, yo creo que tener una sensación de alrededor del combate que forma parte de, pues eso, es un tema cultural, un tema de entrenamiento y un tema que tenemos de respetar. Los modelos de juego hablan de que hay una de las cosas que tienes que respetar también es la filosofía del país. O sea, cuando hablo de la filosofía del país es cuánto duermes, cómo condicionas tu carácter, el grado de empatía con los demás, la competitividad, etcétera, etcétera. Los franceses se matan los miércoles y Alfonso no se van a cenar, no pasa nada. Yo creo que esto es interesante y este juego dirigido y juego deducido al principio de la semana que lo veremos de ¿Es la melee el miércoles y Twitch el viernes o melee y Twitch miércoles? Eso ya, No, pero lo a mí el miércoles, a mí el viernes me trae la melee. No, tengo ni melee idea o de el melee, Twitch. pero el miércoles la Twitch puede ser, es dentro del tema estratégico lo puedes meter. O sea, a lo mejor hacer un trabajo más técnico sobre la Twitch los primeros días y la estrategia realmente, pues eso, de tipos de Twitch, tipo de defensa ya sobre el viernes. Es tontería trabajar sobre aspectos muy dirigidos al partido del martes. El jugador, los únicos locos que hay, pues es el mismo a todos, los únicos que somos locos somos los entrenadores. Los que terminan entrenamientos pueden ser muy tal, pero no van a aguantar esa situación más bien. Quería preguntarte, Junge, ¿qué habilidades y destrezas, o cuáles, aparte que son todas, pero qué habilidades y destrezas crees que son más importantes y que hay que desarrollar en los jugadores para que la transición tenga éxito? Por un poco lo que hemos hablado antes, ¿no? Que muchas veces al final estos son conceptos tácticos, pero que se tienen que apoyar sobre habilidades y destrezas individuales. Entonces, ¿cuál crees tú que son las más importantes? Para mí, como bien has dicho, para ti todos son importantes, pero hay dos que debemos trabajar, y dos muy particulares, que es el pase, que debemos de pasar constantemente. O sea, lo que hablábamos antes, tú puedes saber o ver dónde está el espacio. Si tú no tienes un pase de 4 metros o de 5 metros, ya lo conozco, ya te lo daré cuando tenga la capacidad técnica de mandarte el balón allí. O sea, ya voy a trabajar sobre esta acción. Y otra cosa que sí que nos gusta trabajar es el tema del rack, por ejemplo, sobre una capacidad técnica, o sea, de estos días sobre una capacidad técnica para hacer un trabajo de rack, no un rack de estos de conservación, sino una situación de trabajo técnico de rack, de sacar y sin promover la continuidad. Todo es importante, el juego de pie, la lucha, pero creo que esos dos parámetros sobre esta situación nosotros nos parece interesante y nos hacemos. El vuelo, ¿no? Parece muy importante. A mí todo es importante, pero además el vuelo tiene una variante, yo le he debido entender como una habilidad técnica. El vuelo para mí tiene también un componente táctico. Pues si cargo el vuelo, hablaba del trabajo técnico de rack, o sea, técnico, o sea, sin toma de decisiones. Luego cuando, claro que es importante sobre estos días trabajar sobre el vuelo porque efectivamente aquí hay mucho trabajo de uno contra uno. Ya tendrá que tomar la decisión de ir al suelo, si vas al suelo cómo, dónde están los apoyos, si vas a jugar de pie, cómo vamos a jugar de pie, etc. Pero yo he querido entender sobre los componentes un poco técnicos, el vuelo es un medio táctico. Dedícate al mundo del padre, que es muy interesante. Que seguro que también se enamora, pero como yo no lo
estoy convencido que a vuestros jugadores y jugadoras los tratáis como algo más y no una rutina de actividad extraescolar del 5 a 7. Y esto tiene mucho también de emocional, ¿eh? Habéis visto que al final es otra, la última ya termina. El aspecto que te da, que tú mantengas una ventaja, y habéis visto al final esto se aceleraba, ¿eh? El comienzo de la tarea era mala, ¿no? Pero hay un momento que al final encuentren una circulación de 4 jugadores, encuentran la superioridad y era como de subidón total, de oye, por fin hemos encontrado superioridad. Eso le da mucho también a la transición, ¿eh? Porque es un rédito muy rápido, es una situación que si lo consigues es un rédito muy rápido. O sea, hacer transiciones es el público. Yo por alargar un poco, ya se toca un poco transiciones es fácil decirlo, más complicado de entender, pero con senior suele ser todo más fácil a veces. Cada vez más. Ya, entonces, mi pregunta es, aquí entiendo que no todos estaban en senior ni todos estaban en CAC. ¿Con qué? Ni todos los seniors son como un sub-16 a lo mejor de un club 13. ¿Dónde trabajarías o empezarías a meter los conceptos? A lo mejor no tal como van a trabajar en transición, pero sí como para ti sería fundamental que se trabajara en qué categorías. Entiendo que con su nivel y tal, pero... Yo voy a contestar en lo que yo sé. Yo soy un inepto. No, y tu opinión, claramente. Que soy un inepto, me declaro un inepto. Si no, dejamos que Alfonso responda después. Alfonso seguro que tiene una respuesta mejor que yo, porque yo me declaro, yo creo que entrenarse en categorías de formación son dos entornos completamente diferentes, con dos parámetros diferentes, y yo me declaro casi incapaz de entrenar categorías de formación. Pero lo único que te puedo decir es que no hace falta decir que vas a trabajar la transición, hay pérdidas en el juego, ¿no? Sí, sí. Pues a partir de ahí, primero, tu trabajo es, fíjate, sin dar tantos parámetros casi estratégicos ni tácticos, es promover que ese balón. Yo le pido ahora, el otro día estuve con Parda y le hablaba, ¿qué podemos mejorar? Pues hablamos un poco de la velocidad del juego y le hablaba de esto, anima a la jugadora. Y eso lo puedes hacer tú. O sea, cada vez que hay una pérdida, alguien, tú como entrenador, o el árbitro, incluso el árbitro, anima a jugar. Ese cambio ya no podrá ser una situación tan clara de jugadores cercanos, lejanos, pero si tú en una actividad de jugadores jóvenes, noveles o con poco nivel, etcétera, hay una pérdida y tú le estás animando a que, oye, hay una oportunidad, yo creo que ya es un cambio de paradigma sobre esa situación y a un jugador qué es lo que quiere jugar. Y además si tú le dices, si es que este balón es muy bueno, esta situación del mejor balón es que es el que es el suelo, pues ya probablemente para empezar ya le estás enseñando a que cuando tenga más formación técnica, táctica y estratégica, pero yo ya sé que si hay una recuperación de balón, esa la quiero, porque es una oportunidad. Y eso aparece, eso lo puedes ir metiendo y de manera nivel te puedes ir metiendo más cosas. Pero vamos, en eso, Alfonso. Para mí, y una de las cosas más potentes o una de las mayores ventajas que tiene trabajar las transiciones es que, como ha explicado Junque, al final son situaciones tácticas en las que no dejamos de dar instrucciones más que sobre posiciones. Tú eres el 10, tú eres el 9, sobre roles. Eres portador del balón, lo ha explicado en el diagrama que ha puesto, eres portador del balón, eres apoyo cercano, eres apoyo lejano. Entonces, en el momento que ese contenido es importante en la etapa de formación, pues en sub-14, sub-16, que ese trabajo de los roles, soy portador del balón, soy apoyo externo, soy apoyo interno, soy eje, estoy lejos, estoy cerca, en el momento que tú tienes que trabajar eso, las transiciones lo bueno que tienes es que te permite trabajar eso desde otro momento del juego. Incluso si entrenamos un equipo senior, y a mí por ejemplo es un contenido que he metido yo cuando he entrenado equipos senior, en el momento de la temporada en el que tú quieres trabajar los roles, que hace el portador del balón, que hace la unidad básica de ataque, que está sobre el balón, y que hace la unidad básica de ataque, que está lejos del balón, una forma es meterlo desde una transición. Al final, para que una transición tenga éxito, hay que trabajar sobre los roles básicos de los jugadores, sobre un contexto específico que es una recuperación. Entonces, en el momento que vosotros tenéis que trabajar eso, ya sea porque estéis siempre de temporada con un equipo senior o porque es un contenido sensible de una etapa de formación como puede ser sub-14, sub-16, es el momento de hacerlo. Y desde el punto de vista defensivo también, el momento que tú quieres trabajar o que tienes que trabajar la unidad básica de defensa, que es un contenido bueno en sub-14 o en sub-16,
lo puedes trabajar sobre he perdido el balón, porque cuando yo pierdo el balón, rápidamente tiene que haber un defensor directo, un apoyo interno, un apoyo externo y gente que se organiza sobre el espacio, con lo cual, en el momento que tú tienes que trabajar eso, ya sea en un equipo senior, ya sea en una etapa de formación, lo puedes hacer desde una pérdida y una recuperación. O sea, te sirve como plataforma para trabajar contenidos básicos. Yo voy a reforzar lo de Alfonso. ¿Cuándo es el momento del que tienen los jugadores y las jugadoras menos información? En el momento de la temporada. Yo las transiciones las utilizo mucho más de temporada. Y a partir de ahí ya vas definiendo cada vez que haces la competición, pues trabajar más sobre tu alrededor. Porque creo que es el momento. O sea, al final es una buena fórmula de empezar sobre el trabajo sobre eso. Porque no tengo nada prefijado, no tengo nada que y a partir de ahí, y luego ya te permite, una vez tengas un trabajo estratégico, ya tienes la herramienta. Y volviendo a la pregunta de Gonzalo, cuando hablamos de etapas de formación de jugadores, muchas veces cuando queremos trabajar, por ejemplo, en unidad básica de ataque, lo que hacemos es ponemos 4 jugadores en rombo contra 1, más 1, más 1. Eso está muy bien para enseñar los roles básicos, pero está poco contextualizado en el juego. Si yo esa unidad básica de ataque la trabajo en un 8 contra 8 desde una recuperación, estoy trabajando ese portador del balón con su eje, con su apoyo interno, su apoyo externo, o sea, es el mismo contenido, pero sobre un momento que les va a pasar en el partido, que recupero una pelota y tengo que jugar. Cuanto más se parezcan muchos entrenamientos a escenarios de juego, más creíble vais a ser como entrenadores y al final les va a servir más, porque ¿qué hacen los jugadores? Al final encuentran un momento que recrean cosas del entrenamiento. O sea, al final, pues, hacéis el rombo clásico y yo este rombo de salida no lo encuentro en ningún sitio. Muy bien, espero que os haya parecido interesante y que hagáis muchas transiciones en Bueno, un aplauso, ¿no?